Buenas tardes, amigos, y bienvenidos al Museo Carmen Thyssen Málaga. Hoy estamos convocados para presentaros este ciclo de conferencias que tiene hoy su comienzo con la disertación del profesor Luis Puelles. Se trata de un ciclo de conferencias que pretende ahondar, que pretende reflexionar en una temática que siempre abre las exposiciones temporales que organiza el Museo Carmen Thyssen Málaga y que en esta ocasión es sobre las máscaras y la metamorfosis de la identidad moderna. Una exposición que podréis visitar en el Museo Carmen Thyssen hasta el próximo 10 de enero. Partiendo de Goya, que ya inicia o dota a la máscara de un significado más amplio, este curso, a partir de las reflexiones de diversos especialistas, va a reflexionar en el uso que tuvo la máscara y la reflexión sobre el rostro humano en el arte moderno. Para ello nos acompañarán Luis Puelles, que ya lo he citado, la profesora Carmen Cortés Taborras o el profesor César Moreno, y yo misma pues también impartiré una conferencia el próximo martes. La conferencia que va a impartir el profesor Luis Puelles Romero, con el nombre de Ficciones de la Identidad de Wilhelm Meister a Sophie Calle. Él ha sido como comisario de esta exposición. Le damos las gracias por todo el caudal de información, por el intercambio de ideas tan provechoso que ha realizado con el equipo del museo. Él es catedrático acreditado de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Málaga. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Guanajuato, en México, en Reims, en Francia, y en la de Saint John, en Nueva York. Es autor de diversos libros como Honoré Lamier, La risa republicana, Imágenes sin mundo, modernidad y extrañamiento, o el asalto a la belleza en torno a una estética de la grotesca. Y sin más, le dejo con las palabras del profesor Luis Puelles. Muchas gracias, Lourdes, por este trayecto compartido que se va alargando felizmente en meses ya, ¿verdad?, de trabajo contigo y con el equipo del museo para echar a andar efectivamente esta exposición de máscaras, ¿no? Es un honor pasar esta tarde contigo, con vosotros. Hacia el final de su libro Plum, publicado en 1938, el escritor belga Henri Michaud nos regala estas líneas. Quizá no estamos hechos para un solo yo. Nos equivocamos al mantenernos en él. Prejuicio de la unidad. Aquí, como en todas partes, la voluntad, empobrecedora y sacrificante. En una doble, triple, quíntuple vida estaríamos más a gusto, menos atormentados y paralizados por un subconsciente hostil al consciente, hostilidad de los otros yo expoliados. El cansancio más grande del día y de la vida se debería al esfuerzo, a la tensión necesaria para mantener un mismo yo a través de las tentaciones continuas de cambiarlo. Queremos demasiado ser alguien. Fin de la cita, fin de las líneas espléndidas del escritor, pintor, acuarelista, revelador de sí, autoexplorador Henri Michaud. Quien escribe así es el autor, muchos años después de escribir esto, hacia finales de los 70, muy a inicios de los 80, de este rostro, de este otro o de este.
Rostros de identidad indefinida, imprecisa, como diluida, incontenida, rostros inciertos. Estas líneas y estas acuarelas nos abren el camino que trataremos de recorrer esta tarde. Parece oportuno, a tenor de la exposición a la que estas palabras acompañan, que la primera pregunta que dirijamos a las máscaras se interese por su modernidad, por su modo de ser modernas, por cómo lo son, por cómo perviven a lo largo de los siglos modernos los rasgos fundamentales de las máscaras. La pregunta por nuestra necesidad de ellas. ¿Qué compensan? ¿Qué nos prestan? De entre las tres funciones matrices que en consideración de Roger Caillois cabe reconocerles, ocultar, proteger, transformar, atemorizar o intimidar, ocultar, proteger, transformar, intimidar, atemorizar. Esta charla atenderá a la segunda de ellas y de esta elección podrá derivarse una afirmación que actuará para nosotros como una especie de condición preliminar de lo que venga a decirse. A la vez que avanzamos entre los siglos XVIII y XIX, a la vez que nos adentremos en el siglo XX, las máscaras cumplirán funciones diferentes a las que les eran propias durante las épocas inmediatamente previas. Esto es, irá perdiendo vigor su poder de ocultamiento y protección ante los demás, esta dimensión de fingimiento, de simulación característicamente barroca, que sin embargo no habrá de desaparecer, pero sí quedará subordinada a la potencia de metamorfosis o transformación que cobrará ahora, esto es, entre los románticos y la primera mitad del XX, su expresión más fecunda. Las máscaras sirven no tanto para permitirnos permanecer ocultos como para crearnos, para servirnos como medium de exploración en nuestros deseos y ambigüedades, en nuestras fantasías y anhelos, en nuestros sustratos íntimos menos evidentes, en nuestras necesarias irracionalidades. Fundamentalmente, podría decirse que una y otra vez, por todas partes, las máscaras son aliadas de nuestras irracionalidades, de las irracionalidades que somos sin saberlo. Lo específicamente moderno de las máscaras es su uso autoexploratorio, por el cual la identidad se penetra progresivamente de posibilidades creadoras. Esto es, de alteridad liberadora de la identidad con la que cargamos. Será sirviendo a la vida de la psique, la noción de lo inconsciente toma presencia ya a partir de los escritores románticos. También podríamos pensar en el Je es un autre de Rimbaud o, por ejemplo, en la reivindicación nietzscheana de lo dionisíaco. Será contribuyendo a los procesos liberadores y conformantes de la subjetividad y de sus procesos de soberanía como las máscaras perviven hasta nuestra contemporaneidad. Esta apreciación de la máscara en su carácter creador y con mayor énfasis o con mayor precisión, mayor agudeza autocreador, nos advierte de su condición eminentemente artística a partir del romanticismo. Desde Goya y Baudelaire a Nietzsche y Pessoa, desde Laurent a Nolde o a Picasso, desde Redon y Robes a Breton, Remedios Varo, Leonor Fini,
Nicolás de Lecuona. De este modo, la exposición que ahora presenta el Museo Carmen Thyssen en Málaga se centra nítidamente en la índole artística. Las máscaras modernas son artísticas, que con preferencia sobre otras funciones posibles poseen las máscaras si son modernas, al ser modernas. Son las artes las destinadas a crear lo posible, a crearnos en lo posible. Antes de entrar en la génesis que aquí propondré, anunciada en el título de Meister, de personaje de Goethe, ¿verdad?, a la artista francesa Sophie Calle, quisiera cimentar con mayor empeño la afirmación principal de las sostenidas en lo dicho hasta aquí. Suponer, como creo, que el valor principal de las máscaras a partir del romanticismo es el de contribuir a transformarnos, a crearnos, a darnos posibilidades de alteración de sí, proyectivas o desiderativas, exige reparar en un asunto decisivo que es el siguiente. La dimensión transformadora, autotransformadora, practicada por la subjetividad reflexiva, cobrará predominio a la vez que la noción de identidad se vuelva quebradiza, tornadiza, versátil, cuestionable, sometida a sospecha. De forma creciente, la identidad irá siendo entendida no sin más o no solo como inexistente, que también, por David Hume, el filósofo, lo veremos enseguida, como mera ilusión, como mero espejismo, pero sobre todo, o al menos este es el rasgo que me interesa destacar esta tarde, como moldeable, modificable, ensayable y vitalmente circunstanciada. De este modo, la ficción, la palabra fingo, latina, traduce a la griega plato, ambas significan amasar, modelar, también esculpir, y con ellas formar o inventar, es justamente la condición de elaboración de la identidad subjetiva, en tanto que susceptible de modelaje. Afrontemos, pues, esta convergencia de época, hablamos del romanticismo, entre la función transformadora de las máscaras y la ficcionalización de la identidad, proponiendo algunos episodios especialmente elocuentes de este proceso, de esta génesis. Un proceso a dos bandas, acaso trenzadas. Función predominantemente transformadora por parte de las máscaras y, por otra parte, posibilidad creciente de ficcionalización de la identidad. Será avanzando por ellos, por estos dos procesos, como podremos alcanzar nuestra propia época con suficiente capacidad comprensiva de cómo las máscaras han contribuido a imaginarnos como otros posibles. Los 5 episodios que jalonan lo que sigue son dispares. La crítica de la identidad sustantiva por parte del filósofo escocés David Hume, unas líneas de Goethe de los años de aprendizaje, pertenecientes a los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, algunos comentarios acerca del dandismo. En cuarto lugar, cuarto episodio, cuarta escala, Nietzsche y a través de él la condesa de Castiglione y las artistas Anna Hoche y Claude Kahn. Para terminar, tomando en consideración una sola obra de la artista francesa Sophie Calle, artista, como he sabido, con firme voluntad de convertirse en personaje. Empecemos de este modo nuestro itinerario. 1. La primera escala
nos sitúa entre las páginas de un libro escrito en 1740 por el filósofo escocés David Hume. Su Tratado de la Naturaleza Humana, en una sesión titulada De la identidad personal, nos da el umbral de cuestionamiento de la identidad, a la que comprende como una especie de teatro. La identidad no sería más que una ilusión o ficción, una elaboración de la imaginación, un objeto imaginario. Hume prefigura un sujeto de naturaleza más sucesiva que sustantiva, más diversa y dispersa que permanente respecto de sí misma. Estas intuiciones tempranas de David Hume obtendrán todo su valor hermenéutico y sin duda radicalizado en Nietzsche, ya en la segunda mitad del XIX. Aunque tendremos ocasión de referirnos extensamente a Nietzsche, sí quisiera compartir con ustedes una cita suya que sería el punto de llegada de los postulados cuestionadores de Hume. Pertenece a los póstumos reunidos en la voluntad de poder. Cito a Nietzsche. Sujeto es la ficción que pretende hacernos creer que muchos estados similares son en nosotros el efecto de un mismo sustrato. Pero somos nosotros los que hemos creado la analogía entre estos diferentes estados. Cabría decir, extremando lo supuesto por David Hume, que de alguna manera la identidad se comporta como una alucinación. 2. Es preciso que nos mantengamos aún en el siglo XVIII, en sus últimos años, donde nos encontraremos con dos documentos de valor para nuestro itinerario. En una de sus espléndidas cartas sobre la educación estética del hombre de 1795, la carta 15 de Friedrich Schiller, escribe: porque, digámoslo de una vez, escribe Schiller, solo juega el hombre cuando es hombre en el pleno sentido de la palabra, y solo es plenamente hombre cuando juega. Esta afirmación servirá de cimiento, sigue Schiller, yo os lo prometo, al edificio todo del arte estético, una fórmula que ya está en Kant, un poquito antes, la crítica del juicio, y, sigue Schiller, del más difícil aún arte de la vida. Fin de la cita. Como probablemente no se hubiese expresado con tal determinación antes de él, Schiller nos dice que el hombre lo es con plenitud en el juego. Y más, el juego será aprendizaje para el arte de la vida. Un juego que consistirá en la combinación dichosa, cabría decir armónica, la manera clásica y dieciochesca, de la necesidad y la libertad, de lo dado y lo posible, de lo que se es y de lo que se quiere poder ser, de lo mismo y lo otro, de lo que permanece y lo que muda. El sujeto humano podrá jugar a hacerse. Estamos en el contexto de las novelas de formación. A elegirse, a alterar lo que se es. En perfecta proximidad con esto, Goethe publica, justo un año después de la publicación de las cartas estéticas de Schiller, que son, como acabo de decir, en el año 95, bueno, pues en 1796 se publican los años de aprendizaje de Wilhelm Meister. Personaje este que pareciese llevar a plenitud esta voluntad de juego en la que Schiller reconoce la mejor, la más cumplida
la más vigorosa expresión de lo humano. De este libro de Goethe nos interesará el primer capítulo del libro quinto. El protagonista, Wilhelm Meister, recibe una carta de Werner, el prometido, de su hermana, su cuñado no, el que será su cuñado, en la que le dice que su padre ha fallecido. Werner le pide que se una a ellos para explotar un terreno agrícola que podría adquirirse con la venta de la gran casa paterna. La respuesta de Wilhelm a Werner es todo un manifiesto de cómo el sujeto moderno se hace soberano acometiendo lo posible contra lo dado, en este caso las posibilidades del teatro frente a las obediencias familiares. Meister afirma su intención convencida de hacerse a sí mismo. Vale la pena leer la carta. Tu forma de ser y de pensar, escribe Meister, lleva a una riqueza ilimitada y a una forma sencilla y divertida de disfrutar. Pero apenas tengo necesidad de decirte que no puedo encontrar en aquella nada que me atraiga. ¿Qué me importa fabricar hierro muy puro si mi corazón está lleno de escorias? ¿Y de qué me sirve administrar bien una finca si no me encuentro bien conmigo mismo? En una palabra, el objetivo único de todos mis proyectos ha sido vagamente, desde mi niñez, formarme tal y como soy. Hoy sigo manteniendo estos planes, solo que los medios con los que cuento para llevarlos a cabo están más claros para mí. He visto más mundo del que crees y he sacado de él más provecho del que piensas. En definitiva, tal y como están las cosas, he de pensar en mí mismo y he de salvarme a mí y conseguir aquello que es para mí una necesidad indispensable. Tengo una ineludible tendencia a aspirar a esa formación armónica de la naturaleza que me ha negado mi nacimiento. Desde que no te veo, he mejorado mi porte gracias a los ejercicios corporales. He dejado atrás algo de mi cortedad, de mi timidez, y tengo bastante desenvoltura. Igualmente he perfeccionado mi expresión hablada y mi dicción, y sin vanidad alguna he de decir que no desentono en reuniones sociales. No he de negarte que el impulso de convertirme en un personaje público y tener un amplio círculo de influencia se hace cada día más irresistible en mí. Añade a esto mi inclinación por la poesía y por todo lo que con ella se relaciona, así como mi necesidad de formar mi espíritu y mi gusto, para que, después del goce al que no puedo renunciar, no tome otra cosa por lo bueno que lo bueno y por lo bello que lo bello. Podrás comprender, ya termino, que no podré encontrarlo más que en el teatro. Solo en ese elemento puedo alcanzar mi objetivo y perfeccionarme. Fin de la espléndida carta, cita de Goethe. El cuidado y la formación de sí, la voluntad casi épica de no subordinar a la libertad propia a ninguna otra exigencia impuesta, y por lo tanto la indisociabilidad de la libertad y la felicidad, el interés por las artes y la función educativa que éstas tienen para el desarrollo del individuo, dan a Wilhelm Meister la concreción magistral de lo que Schiller en los mismos años y en estrecha amistad con Goethe exponía en términos más conceptuales. No quisiera que estas citas y reflexiones nos aparten de nuestro cometido. Se trata de advertir en qué medida y registros esta soberanía individualizante que puja en este final del 18 se sirve de la máscara. La máscara transformadora obtiene una enorme presencia mundana y psíquica a propósito de los siguientes argumentos que nos ocuparán.
empezando por el dandismo, espacio privilegiado de la exhibición artística de sí. 3. Es efectivamente entre los últimos años del siglo XVIII y sobre todo en los más tempranos del XIX cuando aparece en Inglaterra el primer ejemplo del dandismo. Se trata de George Bryan Brummel, conocido como el Bello Brummel, nacido en Londres en 1778, plebeyo sin más capital que la firme decisión de singularizarse. Será la suya una vida dedicada a su propia exhibición. El dandy es una figura que se hace artística. Es la primera versión de lo que podríamos llamar sujeto artístico, y no exactamente artista o sujeto artista, sujeto artístico, sujeto que se hace obra de arte. La máscara, tomada aquí todavía expansivamente, es recurso de exhibición y fascinación, artificio y sofisticación en el modo de mostrarse ante los demás. El escritor francés Barbé d'Aurevilly publicó en 1845 un opúsculo dedicado a Brummel, estudio sobre un hombre que deberá su celebridad a su elegancia, aportando de este modo el primer documento que se pregunta por la significación del dandismo. En él, d'Aurevilly marca la distancia entre los dandis y esta otra clase, hija de las revoluciones de 1830 y 48, que es la burguesía. Frente a los postulados del Junmelier, de los comerciantes advenedizos y materialistas, interesados por su tranquilidad y promoción social, los cuales aceptarán la democracia como estrategia de enriquecimiento, el dandy tiene en esto algo de aristocratizante, en su actitud, no en su linaje, valedora de unas diferencias incompatibles con las formas uniformantes traídas por las democracias. Es una revolución individual, contra el orden establecido, a veces contra la naturaleza. Se toca la locura, declara d'Aurevilly. Hacerse una vida que parezca interesante, categoría, por cierto, versionada por Kierkegaard, por Søren Kierkegaard, en Diario de un seductor, en fechas cercanas a estas que hablamos, 1843, donde se formula la categoría de lo interesante, de tanto valor para lo que estamos contando. Seductora, fascinante, admirable o envidiable, es un recurso elemental para quienes solo tienen su vida y su inteligencia y el propósito de convertir en producto el largo proceso de formalización de la existencia, estilización de la existencia, elaboración de la existencia como obra de arte propia entre los demás. El caso de Lord Byron, el más conocido de Oscar Wilde, son elocuentes en este sentido. Encarnan un dandismo que hará de la intensificación de la vida la condición necesaria y auténtica para llegar a aportar muestras artísticas, pruebas artísticas merecedoras de admiración. La vida del artista no será ya indiferente a la elaboración o en la elaboración de la obra artística. Esto se continúa hacia Rimbaud hasta llegar a los cuadernos de Malte de Rainer Maria Rilke. Esta será resultado de cómo se viva, de la actitud que se adopte, de la actitud que se invente. Cuarto, es ahora, llegados a este punto, cuando encontramos a lo largo de la segunda mitad del XIX y las décadas de las vanguardias del XX, ahora sí, en todo su esplendor, el uso artístico de la máscara transformadora. De la máscara sirviendo a la capacidad de ciertas vidas para autocrearse.
Podríamos decir que el director de orquesta, para lo que nos iremos contando, será efectivamente Nietzsche, y con él o a través de él accederemos al universo espléndido de tres mujeres enmascaradas a las que antes mencioné, la condesa de Castiglioni, Anna Hosch y Claude Kahn, a las que podríamos también sumar los nombres de Remedios Varo y Leonor Fini. Aquí tenéis fotografías espléndidas de Remedios Varo, pintura de Remedios Varo, estas fotografías fabulosas de Leonor Fini. Donde a mí me parece que el componente de autoexploración es claro, ¿no? De alteración de sí, de autonosis. La máscara opera en estos casos como un medio propicio para jugar a suspender la continuada conciencia de sí, poder verse de maneras diversas, reflejos acaso de una subjetividad que no se agota en las permanencias unitaristas de la identidad. Esta concepción de la máscara, con atención a sus orígenes dionisíacos, será recuperada por Nietzsche en su propuesta de un sujeto transfigurado, metamórfico, zaratustriano, un sujeto plural que tiene necesidad de enmascararse para hacerse ser electivamente. El devenir, escribe Nietzsche, considerado como invención, como negación de sí mismo, como superación de sí mismo. No hay sujeto sino acción. Las máscaras responden a la voluntad de ceder al vértigo de los deseos menos confesables, a la intimidad de las fantasías, a las posibilidades que nos depara la penetración de la identidad por la alteridad, de la presunta unidad por la subjetividad cambiante y multiplicada. Octavio Paz se ha referido, amigo por cierto de Remedios Varo, se ha referido de forma magistral a la intervención del objeto mágico en esta necesidad que tenemos de ser otros. Leo al espléndido Octavio Paz. El objeto mágico, dice, abre ante nosotros su abismo fulgurante. Nos invita a cambiar y a ser otros sin dejar de ser nosotros mismos. El interés moderno por el arte mágico no expresa una nueva curiosidad estética, sino que tiene sus raíces mucho más profundas y tiende a satisfacer necesidades que la religión no ha calmado y que la filosofía está lejos de poder aplacar. Sabemos que nuestro ser tiene siempre sed de ser un otro y que únicamente seremos nosotros mismos si somos capaces de ser otros. Por su parte, Juan Eduardo Cirlot, en La Voz, en el artículo dedicado a máscaras en su diccionario de los símbolos, escribe estas líneas. Todas las transformaciones, dice Cirlot, tienen algo de profundamente misterioso y vergonzoso a la vez, puesto que lo equívoco y lo ambiguo se produce en el momento en que algo se modifica lo bastante para ser ya otra cosa, pero aún sigue siendo lo que era. Por ello, las metamorfosis tienen que ocultarse, de ahí la máscara. La ocultación tiende a la transfiguración, a facilitar el traspaso de lo que se es a lo que se quiere ser. Este es su carácter mágico, tan presente en la máscara teatral griega como en la máscara religiosa africana u oceánica. Son las palabras del exquisito Juan Eduardo Cirlot. Lo relevante, digo yo, no es tanto que se vuelva cada vez más improbable la simple suposición de un yo verdadero o auténtico, un yo último,
un yo que diera firmeza a todo lo demás, de un yo del todo esencial y libre, algo así como un yo autolibre a la manera cartesiana, sino cómo se asiste en estas décadas postrománticas a un resquebrajamiento de la unidad del yo y con él a la instauración intelectual y cultural de la mencionada ficcionalización o incluso teatralización de la identidad que está en Ionesco, por ejemplo. Quizás no sea necesaria, dice Nietzsche, la suposición de un sujeto. Quizás no sea necesaria la suposición de un sujeto. Esta suposición, efectivamente, esta intuición de Nietzsche será ampliamente desarrollada en el siglo XX. Quizás no sea necesaria la suposición de un sujeto, quizás sea lícito admitir una pluralidad de sujetos, cuyo juego y cuya lucha sean la llave de nuestra ideación y de nuestra conciencia. Mi hipótesis, dice Nietzsche, el sujeto como pluralidad. De Virginia Oldoini, condesa de Castiglioni, se conservan alrededor de 450 clichés, tomados entre 1856 y 1895 por el fotógrafo Pierre-Louis Pierson, en los que se muestra en estos clichés muy diversas escenas y poses, simulando personajes o fingiendo estados emocionales. La condesa se emancipa ante el objetivo. Lleva una vida paralela de heroína romanesca en el estudio en el que ella compone microficciones. Deja libre curso a su fantasía ante la cámara y a su narcisismo exacerbado. Para ella, la verdadera vida es la fotografía. Esta última le ofrece la posibilidad de encarnarse diversamente y en cada ocasión tomar posición a través de la imagen a la manera de un juego. Por su parte, y con grandes similitudes con la pionera que fue la Castiglioni, Claude Cahn, seudónimo de Lucy Shaw, nacida en Nantes en 1894, se fotografió caracterizada de maneras muy diversas desde los primeros años 10 hasta 1954, año de su muerte. François Lepellier, gran especialista en su obra, escribe sobre ella. Nunca antes de ella, se refiere a Claude Cahn, en la historia de la fotografía, el cuestionamiento de la identidad, el quién soy yo, había tomado tal amplitud, tal intensidad. A través del travestismo, el juego de máscaras o los desnudos, Claude Cahn no cesará de distribuir los roles, de multiplicar a las imágenes de sí hasta tomar los límites de esta indefinición sexual de la que ella quería hacer un tercer género. Fin de la cita de Lepellier. Multiplicarse para no dejarse atrapar por ninguna generalización. Sustraerse de la identificación. Diversificarse para dar medios a su estricta singularidad inapresable. Hay además en Cahn una fortísima identificación entre el rostro y las máscaras, hasta el punto de volverse indistinguibles. Vuelvo a leer a la propia Claude Cahn. He dedicado mis horas solitarias a disfrazar mi alma. Espléndido, hermosísimo. He dedicado mis horas solitarias a disfrazar mi alma.
Las máscaras quedaban tan perfectas que cuando se cruzaban en la gran plaza, mi conciencia no se reconocían. Adoptaba una tras otra las opiniones más repelentes y las que más me disgustaban obtenían el éxito más seguro. Pero los maquillajes que había empleado parecían indelebles. Frotaba tanto para limpiarme que me arrancaba la piel. Y mi alma, como rostro herido en piel viva, no tenía ya forma humana. Hay todavía una tercera artista, ya mencionada, a la que querría referirme, Anna Hosch, por ser su obra una espléndida muestra de cómo se resquebraja grotescamente la identidad. Sus rostros collage, en los que lo otro se ha apropiado de lo mismo hasta abolirlo y reemplazarlo, también nos descubren que tras las costuras que simulan la unidad, tras las yuxtaposiciones con las que se compone la ilusión de la identidad, no hay nada sustantivo definitivo. Estos equívocos de la identidad se nos aparecen profusamente entre los autores del orbe surrealista, como por ejemplo en esta espléndida fotografía tomada en el desierto de Retz. Sin olvidarnos, son fotografías del desierto de Retz, sin olvidarnos, ¿verdad?, de Paul Klee, de Francis Picabia, fotografías de Man Ray, esta fantástica de Blumenfeld, Erwin Blumenfeld, esta deliciosa de Werner Rode, del año 34, que está en el MoMA, sin título. O en esta vía de autoexploración, exploración de sí, autonosis, estas otras, ¿verdad?, el vasco Lecuona. Termino compartiendo una obra de la artista francesa Sophie Calle, el Striptease, 1979. La propia artista la presenta así. Yo tenía 6 años. Vivía en la Rue Rose Bonheur con mis abuelos, en casa de mis abuelos. El ritual cotidiano quería que yo me desvistiera todas las tardes, noches, en el ascensor del inmueble y llegase casi toda desnuda a la 6ª planta. Después atravesaba el corredor y de pronto en el apartamento me metía en la cama. 20 años más tarde es sobre la escena de una barraca de feria, dando sobre el boulevard en Pigalle, que yo me desnudaba cada tarde. Coiffé de una peluca blonda. En el caso o ante la posibilidad de que mis abuelos que vivían en el barrio pasaran por allí.
Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias al profesor Luis Puelles por esta magnífica conferencia, por su tiempo y por querer compartir sus amplios conocimientos con todos nosotros. Ahora es el tiempo de las preguntas de nuestro auditorio, que pueden hacerlo a través del teclado y que yo iré leyendo conforme vayan llegando. Mientras tanto, mientras eso es así, y quizá para abrir fuego, ¿no? Para iniciar esta ronda de cuestiones, quería preguntarle al profesor Puelles. Él ha comentado al principio de la conferencia que las máscaras van perdiendo paulatinamente su función de rigor y de ocultamiento y van adquiriendo otras, ¿no? ¿Por qué crees que eso sucede así? Pues yo creo que hay un momento en el que no va siendo tan necesario, por lo menos tan predominante, el uso ocultante y mucho menos el uso protector para comportarse, sobre todo, es lo que he tratado de contar esta tarde, para sobre todo actuar la máscara como una vía de tratamiento psíquico, de tratamiento psicologizante, ¿no? La máscara me ayuda no tanto para ocultarme de los demás, sino para descubrirme entre las posibilidades que acaso no consigo conocer de mí, manteniendo la identidad que vengo teniendo públicamente, ¿no? O que vengo teniendo a la luz del día, ¿no? Cuando estuvimos dándole vueltas a cómo componer la exposición de máscaras que puede visitarse ahora, a mí me interesaba mucho en todo momento, y hemos insistido en esto, que nos saliésemos, digamos, del paradigma o del enclave barroco. El enclave barroco, el enclave de tradición latina, por el cual la máscara es en gran medida icono de fingimiento, de simulación, de hipocresía, de engaño, de cabeza de Jano. A mí me interesaba más lo otro. A mí me interesaba más, evidentemente lo dice Cirlot, ¿no? Y lo dice Nietzsche, no lo he citado, pero también lo dice en otro lugar de su obra, ¿no? El hombre pudoroso necesita de la máscara. La máscara es casi una cuestión de poder, porque con ella me trabajo zonas que acaso me despierten pudor o me despierten vergüenza, o no quisiera que de mí se supieran antes de ordenarlas ante los demás, ¿no? Yo, para mí, desde luego, en el texto del catálogo, además, lo pensamos así. Para mí es un objeto mágico que no está tanto en el simple ocultamiento, sino en la voluntad de autocrearme, ¿no? Y por eso creo, Lourdes, que es tan pertinente tomar en consideración la índole eminentemente artística de la máscara moderna, ¿no? Porque efectivamente es un instrumento de creación, es un instrumento artístico de creación de sí, ¿no? De elaboración de sí. Bien, otra pregunta. Cuando detrás de la máscara no hay un individuo reconocible, como si lo hay en Plautón, la pluralidad de sujetos de que hablaba Nietzsche se ha diluido en el anonimato a través del uso artístico de la máscara. Yo creo que hay efectivamente la ilusión de la unidad no podemos apartarla. La ilusión de la unidad siempre la mantenemos. Es aquello que efectivamente en los años 60, 70 tanto se preguntó en relación a la noción de autor.
se hace muy difícil suponer que las cosas fuesen exactamente en términos radicales como Nietzsche propone o formula. Hay una necesidad de ilusión, de postulado de unidad. Eso es lo que puedo responder. El ejercicio de la multiplicación ante sí resulta excesivamente duro, excesivamente zairiente, si no se acompaña de una cierta ilusión de identidad, de una cierta ilusión de narración de sí, de relato propio. Porque efectivamente rayaría territorios casi patológicos, ¿no? De pura esquizofrenia prácticamente. Estoy pensando en Antonin Artaud, estoy pensando en figuras que están un poco próximas también a Claude Cahn. Efectivamente, yo creo que aquí hemos hablado de juegos, Schiller hablaba de juegos, yo creo que hay el juego de las multiplicaciones, como por ejemplo en Pessoa, hay el juego de las multiplicaciones, pero este juego de las multiplicaciones debe, no sé si la palabra es sostenerse, pero tiene que combinarse, debe conjugarse con una cierta ilusión de identidad propia, una cierta ilusión de identidad propia. Yo creo que en estas citas que hemos leído, Octavio Paz, todas estas, hay cosas de Ionesco, hay cosas de Pessoa, sobre todo nos lleva a advertir la tensión entre los dos polos, ¿no? No somos unidad cerrada, pero en ningún momento dejamos de ser la posibilidad de referirnos a nosotros mismos, ¿no? Es muy difícil apartarse radicalmente del sí mismo, ¿no? Pervive el sí mismo. Lo que pasa es que es un sí mismo soberano en la capacidad de elaboración de sí. Yo no hablaría tanto de multiplicaciones casi al infinito, una especie de espiral barroca, ¿no? de multiplicaciones, sino de la posibilidad de alteración múltiple de sí, ¿no? Que es lo que creo que puede ocurrir con Pessoa, por ejemplo, ¿no? Con la posibilidad de inventar heterónomos. Pero hay una conciencia, a no ser que estemos rayando lo patológico, hay una conciencia que sostiene el edificio, ¿no? Eso es lo que me parece. Bien, están llegando varias preguntas. Damos paso a algunas. ¿Las máscaras pueden ser un mecanismo de defensa para la libertad creativa en el mundo artístico actual? Claro, el anonimato ha sido un elemento clave, ¿no? Sobre todo en momentos de grandes persecuciones, ¿no? Yo creo que incluso a veces contar con el anonimato nos libera de tener que sostener públicamente al personaje. Probablemente desde Lord Byron, desde el romanticismo, podríamos extenderlo hasta Andy Warhol, hasta probablemente autores mucho más recientes incluso, hay una ostentación del personaje que a veces se come a la capacidad creadora del sujeto artista, ¿no? El anonimato es necesario, es necesario el apartamiento. Decía Michel Foucault en la arqueología del saber, escribo para perder el rostro. Efectivamente, cuando uno está en la acción creadora, no quiere ser mirado, Y la exposición de sí permanente probablemente dificulte ciertos sosiegos, ciertos silencios, ciertos retiros en los que hubiera de poder incubarse una cierta manera de hacer la obra, ¿no?
Estar permanentemente en la escena agota, seca y dificulta la reflexión silenciosa, ¿no? Eso es lo que me parece. Bueno, hay algunas que las preguntas son similares de alguna forma, ¿no? A ver, esta. ¿Por qué cree usted que el cubismo para representar el rostro humano usó con frecuencia el recurso de utilizar máscaras, huyendo de la representación realista o al menos fiel a la realidad? Bueno, no soy especialista en cubismo, pero bueno, es interesante observar cómo el cubismo, este modo, ¿verdad?, fragmentario de yuxtaposiciones inesperadas, está en este mismo juego. Está en el mismo juego que Pessoa, en el mismo juego que Nietzsche, en el mismo juego que Cloquin. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un no conformarnos con una identidad continuada. Yo he hablado, hemos introducido imágenes de Anna Hoch, ¿no?, efectivamente de los collages de Anna Hoch. Podríamos efectivamente relacionarlo también con el cubismo, ¿no? La posibilidad de no ser la unidad, esa es la respuesta que yo daría. La posibilidad de no quedarnos en ser la ilusión de unidad, la perspectiva unitaria, la composición entendible, sino el derecho que se da en este caso la obra, el derecho que se da a la máscara para romper lo previsible, ¿no?, como territorio de autoexploración de libertades, ¿no? Pero no lo sé, ¿no? Técnicamente no sabría responder a por qué el cubismo hace eso, ¿no? Bien, una pregunta que nos llega desde Sevilla. Enhorabuena por la charla, Luis. ¿Puede considerarse a la propia pose fotográfica como otra forma de enmascararse en el sentido que estás usando? Claro, es otra forma de escenificación. Por eso me ha interesado no meter solo máscaras. Cuando hablamos del dandy, cuando hablamos de la puesta en escena, cuando hablamos, las fotografías fantásticas de la Castiglioni, no todos son máscaras, por ejemplo. Ahí efectivamente también aparece el disfraz, aparece pues todo un ejercicio de compostura, de puesta en escena, en la que lo que pasa que ese uso es, o sea, si la puesta en escena es una a priori, me parece que interesa menos. A mí me interesa en todo caso la puesta en escena como medio, que es lo que creo que hace Cloquin o lo que creo que hace en general pues este tipo de artistas que elabora su presentación. La compostura no elegida, la compostura marcada por las gramáticas de un medio, etcétera, me parece que aportan menos. Pero bueno, que en términos generales nuestro comportamiento público, nuestro modo de presentarse nos presenta y a la vez dialécticamente, casi cabría decir, nos oculta, pues probablemente sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Pero en todo momento, al menos es un poco lo que quisiera que dejar, ¿no?, de todas estas palabras, ¿no?, que es que no me interesa la máscara ante los demás. No me interesa esta cuestión constante, que es me pongo la máscara para taparme ante los demás. No, me pongo la máscara para ponerme delante de mí. Como el niño pequeño que se disfraza él solo y se pone delante del espejo. No es la máscara protectora, es la máscara transformadora. Es la máscara suscitante de posibilidades, perdonad que repita tanto esta palabra, suscitante de posibilidades que de otra manera no me advendrían. Eso por un lado. Y después por otro lado, yo con mis máscaras albergo mis irracionalidades, que es lo que hacía Pessoa.
las máscaras me permiten mis irracionalidades, preservo mis irracionalidades. Hemos hablado del retrato fotográfico, ¿no? Efectivamente, cuando se produce esta fotografía, por ejemplo, de la Castiglioni, fotografías pioneras de 1860, 70, 80, en el momento en el que la fotografía, como he sabido, se elabora por parte de las administraciones de poder como medio de identificación objetivante. Los archivos de policía, los registros, etcétera, ¿no? La fotometría, etcétera. Y hay un momento en el que efectivamente hay un uso artístico emancipatorio de la subjetividad frente, zafándose, sustrayéndose de los procesos objetivantes identificadores. Y yo creo que esto también está aquí. Del mismo modo que en otro plano, pero con ciertas similitudes, ese travestido, ese muy capaz de elaborar la mise en scène propia, que es el dandy, que no vive desde que se levanta por la mañana para otra cosa que para eso, es capaz también de, haciendo esto, sustraerse, escaparse de las tiranías de la horma uniformante, ¿no? A la vez que, lo cual me parece fabuloso, mediante a veces la elegancia, pero también a veces la estridencia, conseguir llamar la atención sobre sí cuando probablemente de otra manera pues no lo consiguiera, ¿no? Yo creo que el dandy en este sentido, hemos hablado de la puesta en escena, hemos hablado de la compostura, hemos hablado de guardar la posición. Yo creo que el dandy es una figura en este sentido clave, que domina perfectamente sobre sí cada movimiento, para resultar, como decía Soren Kierkegaard, lo decía del Don Juan, pero podría decirlo también del dandy, que son figuras de alguna manera similares, cercanas, próximas, ¿no? Querer parecer interesante, ¿no? Querer parecer interesante. Es la afirmación de la singularidad siempre, claro. Bueno, y la última ya, Luis, no queremos abusar de tu paciencia, pero yo creo que puede aportar un matiz a todo lo que estás comentando. ¿Cree usted que así como las obras de arte requieren que el sujeto tome distancia respecto a ellas, el ser humano también debe tomar distancia de su identidad para poder tomar una perspectiva amplia de todas sus posibilidades de ser? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No estoy muy seguro de que las obras nos pidan o nos obliguen o sea preciso tomar distancia de ellas. Eso sobre todo pasa por un tipo de actitud que sería la actitud estética. ¿Por acaso haya obras que no quieran esa distancia nuestra respecto a ellas? Pero bueno, sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que se está mucho mejor prestándose poca atención a sí mismo. Se está mucho mejor, yo diría casi alienado, ¿no? Lo que pasa que uno tiene que saber en qué se aliena, ¿no? Pero yo creo que hay un frenesí, ¿no? Un ego frenesí, hay un frenesí de sí que agota mucho y que nos mantiene en una cierta necedad. Yo creo que todo lo que fuese utilizar el yo como medio para otras cosas, pero no como fin en sí mismo, ¿no? No como ejercicio permanente de revisión de sí, sino probablemente como capacidad para, seguramente, para estar en otra cosa que no sea yo, ¿no? No sé. Mis experiencias de felicidad siempre han sido sin el yo. Mis experiencias de felicidad siempre han sido sin el yo. Cuando asistí al parto de mis dos hijos, yo no era yo, yo era ellos y a lo que estaba asistiendo, ¿no? No puedo decir que el yo sirve, efectivamente, el yo es un medio para prosperar socialmente, ¿no? Es un medio para encontrar socialmente el personaje que somos, ¿no? Tenemos un nombre, una identidad, un DNI. No quisiéramos abruptamente dejar de ser quienes somos, ¿no? Ante los demás, sobre todo.
confiamos en que los demás nos reconozcan en nuestro yo. Es un yo que progresa, es un yo que va ganando méritos, ¿no? Pero no es un yo, al menos yo no estoy muy seguro de que nos lleve a demasiadas felicidades. Yo creo que las mayores felicidades están sin el yo. Están sin el yo, por lo menos sin el yo reclamando demasiada atención, ¿no? El yo como medio. Eso es lo que me parece. Bueno, pues con esto terminamos agradeciéndote. Muchas gracias a vosotros, a todos quienes habéis asistido y tu colaboración, que además ha sido muy fructífera con el Museo Carmen Thyssen Málaga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Al público también que ha estado ahí detrás. Para nosotros es, bueno, difícil imaginaros, claro, pero sabemos que estáis ahí. Muchísimas gracias por vuestro interés, por vuestras ganas de estar con el Museo Carmen Thyssen y por querer acompañarnos y compartir con nosotros estos momentos. Y os emplazamos a la próxima conferencia, que será el martes 17 de noviembre y que se titula Rostros o máscaras, equívocos de la identidad en el arte moderno. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.